Como dijo Jenny, desde el 2017 seguramente habrán visto prensa local, venimos acompañando también con Marco este proceso que acá explota de una manera aislada en ese momento, en el 2017, con este proyecto de creación del Parque Famatina, pero en el marco de un proyecto que justamente entre 2016 y 2017 en la región empieza a ser como más resonante, que era la creación de nuevos parques nacionales a través de un modelo de convenio, donde Parques Nacionales creaba convenios con ONGs, en su mayoría estadounidenses, financiadas con fondos millonarios filantrópicos con sede en Nueva York, en general, como para definir. Una característica de estas ONGs es que comparten algo que se conoce como modelo rewilding. El modelo rewilding también ha sido traducido como modelo de reasilvestramiento. Se habla de creaciones de áreas protegidas que pueden ser también figura de parques nacionales o otras figuras de protección, pero bajo esta mirada del rewilding, ¿no? Que básicamente es un modelo pensado sobre todo de los años 90 por un grupo de filántropos y conservacionistas estadounidenses. El más conocido es Douglas Tompkins, el fallecido Douglas Tompkins, que en los años 90 compra una enorme extensión en lo que es Esteros de Liberá. Ahí, Conservation Trust, que originalmente era el nombre que tenía esa ONG, después con el tiempo va cambiando de nombre, Flora y Fauna Argentina, Rewilding, crean su base para la creación de este modelo. Insisto en esta mirada, porque lo que sucede en Famatina no es aislado del Famatina. Esto es un modelo que se extiende en Sudamérica, el rewilding también se extiende en Europa y en lugares de África. Es una concepción de la conservación de la naturaleza que se prescinde de la población para ello, que relocaliza y manipula genéticamente animales, sobre todo mamíferos. Esto está siendo muy rechazado por asociaciones, sobre todo en el campo de la biología, la mastodología, donde ya ha habido denuncias por este tipo de enfoques que afectan, ¿no?, la distribución de animales, muchos de ellos considerados especie en extinción. La filosofía de rewilding es muy profunda, es una base, fundamentalmente lo que hay que entender es que un modelo neocolonial de la conservación que cuestiona los modelos antiguos que países como Argentina han tenido para la conservación de la naturaleza y entienden que la conservación de la naturaleza en el modelo de parques nacionales, que a su vez también abreva del modelo Yellowstone, que tiene origen también en Norteamérica, pero consideran que países como Argentina han sido como muy débiles en eso. Entonces, este es como un modelo de conservación que reajusta la dinámica de gobernanza en estos territorios. Una característica de este modelo, que primero fue implementado en Corrientes, como dije, y que después se expande a Patagonia, sobre todo en lo que es el Parque de Patagonia, y que también se pensó como un modelo de parque binacional, que acarreó muchas conflictividades y resistencias, después en Tierra del Fuego, Brenda se va a referir a eso, ha generado muchas formas de resistencia, de pobladores locales, de organizaciones civiles, que empezaron a ver que estas ONG, que además manejan fondos millonarios y que tienen articulaciones internacionales súper poderosas. Hay que entender que Natura Internacional, a su cabeza está Byron Swift. ¿Sí? Byron Swift es una persona integrante del Consejo de Defensa norteamericano, es una persona principal del Consejo de la USN, una de las organizaciones principales que asesoran Naciones Unidas. Estamos hablando, digamos, de conservacionistas de la naturaleza que tienen un poder internacional importante. Al crear convenios con parques nacionales, esto ha generado una serie de reacomodamientos que han sido muy difíciles para la propia administración de parques nacionales. Quizás Brenda después pueda explayarse un poco en eso, pero en las zonas del noroeste, como sucede en La Rioja, Mendoza, Catamarca, donde ahora también explota esto, en Tucumán, la creación de Parque de Aconquija, la creación de los proyectos de creación del Parque Ambato en Catamarca, la creación del Famatina y ahora la nueva proyecto de creación del Parque Uspallata, nos hace mirar esto en términos de un modelo en donde la creación de parques ya no es como la conocíamos en los años 90 o hasta principios del 2000. Es un modelo fuertemente intervenido por una racionalidad de la conservación que no conocíamos.
En esto es lo que nos tenemos que focalizar. Esto tiene muchas aristas. Una de las aristas que también se consideraron en Patagonia perniciosas para la soberanía argentina ha sido los asuntos que tienen que ver con los fideicomisos que estos arrastran. Entonces, hay muchos investigadores e investigadoras como nosotras, incluso desde el CONICET, que estamos observando estos procesos. Hay casos emblemáticos, como es el caso de Aconquija, en donde acá el hermano Marcos Pastrana nos va a contar. Aconquija para nosotros en el noroeste argentino es emblemático, porque fue uno de los primeros parques que se quiso avanzar, ya Marco nos contará, pero a grandes rasgos hay que entender que una característica de estos proyectos es que son inconsultos con las poblaciones. ¿Qué sucede en Aconquija y por qué es emblemático? Nunca consideraron seriamente y políticamente que gran parte de la población está organizada dentro de la Unión de Aguita, ¿sí? Y los caciques y comunidades indígenas en el lado tucumano y catamarqueño se organizaron y repelieron el convenio de creación del Parque Aconquija, establecido ya por parques nacionales y a través de esta intervención de ONGs que particularmente es Natura. Esto ha sido rechazado porque contraviene los derechos internacionales para pueblos indígenas como el convenio 169 de la OIT. Es decir, se vulneran los derechos. Yo quisiera hacer el énfasis en algo que las campañas de difusión de la Fundación Natura, que es la subsidiaria argentina de esta fundación internacional a la cabeza, donde está la cabeza Byron Swift, la versión, es como las empresas transnacionales mineras. Yo provengo de San Juan, lo hemos visto bien, sabemos que las empresas, los consorcios internacionales de empresas que tienen sedes en Canadá o en otros lugares, tienen que generar subsidiarias en el país para operar. Lo mismo sucede con estas ONGs. Fijémonos, ¿no?, la estructura transnacional que tienen, y por eso Fundación Argentina tiene sede en Córdoba, pero no es una firma argentina, ¿sí? Hay que ser muy concretos en eso. Cuando hablamos de Fundación Natura Internacional, que está operando en La Rioja, Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. Fíjense, el radio de acción es enorme. ¿Qué sucede en este sentido cuando nosotros vemos sus campañas de difusión? Y yo quiero hacer énfasis en eso y darle la palabra a mis compañeros y hermanos acá. Es algo que se comunica ahí, es que, bueno, nosotros como ONGs acompañamos, dice la prensa comunicacional de Fundación Natura, principalmente las demandas de la sociedad civil y de la comunidad científica argentina. Salta a la vista de que esto no es cierto. Y en el caso de Famatina, puntualmente, ya lo hemos presentado en investigaciones que se han publicado, por ejemplo en la Agencia Viva, y ahora hay algunos trabajos que se están publicando en unas revistas científicas para el caso de Famatina. Hemos podido ver que ya existe un trabajo desde el año 2012 en donde Peter Morrison y George Water, para Pacific Biodiversity Institute, que fue la antecesora de Natura Internacional. Cuando Pacific Institutional Biodiversity se desarma, se convierte en Natura Internacional. Y justamente esa institución fue la que financió un proyecto que nace de este grupo norteamericano, en donde estaban estos millonarios como Douglas Tompkins y otros agentes de la conservación internacional. Piden un informe en Sudamérica para ver cuáles eran las tierras silvestres disponibles. Es una especie de relevamiento. Sabemos a través de ese informe, que se llamó Informe sobre Tierras Salvajes, que estos investigadores estuvieron en Famatina entre el 2007 y 2008. Y lo que vemos ahí es un pormenorizado relevamiento de información incluso sobre tenencia de la tierra. O sea que esto es mucho anterior a la difusión y a la campaña que hoy Fundación Natura dice. Nosotros empezamos a trabajar en los últimos años. Natura, la firma de Fundación Natura se crea recién en 2020, es decir, que antes han estado trabajando con la firma internacional, pero tenemos sobradas muestras de que estos informes, que vienen ya solicitados desde Norteamérica, desde finales de los 90 y principios del 2000, ya proveían información, no solamente sobre Famatina, sino sobre todas las tierras que para ellos, desde esta perspectiva, se consideraban tierras salvajes. Y esto incluye todo Patagonia y parte de Chile. Es decir, que el ojo ya estaba puesto antes, y esto de alguna manera, me puedo explayar mucho más, pero contradice este primer punto en donde las campañas de difusión dicen: nosotros estamos al servicio de las demandas locales. Esto es un trabajo
que antecede, ¿no?, a las demandas locales. Lo que se trabaja es en una narrativa que intenta solapar las demandas de la población, como sucede en Famatina. El Famatina no se toca, la resistencia a la minería, es una narrativa que estas ONGs necesitan apropiar para reconvertir a este nuevo modelo de administración que tenemos que seguir muy de cerca. Es muy complejo, pero tenemos que darnos cuenta que no estamos frente al mismo modelo de creación de parques de los años 90 o comienzo del 2000. Y esto me parece que es lo que nos tiene que dar una alerta. Yo quisiera darle la palabra... Disculpe, profe, ¿a qué se debe Tierra Salvaje que hizo Nelson en varias oportunidades? Tierras Salvajes originalmente era este proyecto que piden este grupo que se llamó a sí mismo Rewilding, fundado en los 90, era un grupo de conservación, en donde una de sus filosofías era el rewilding, ¿no?, a través de la construcción de los territorios como tierras salvajes. Las tierras salvajes, dentro de la definición de estos informes, son esos lugares en donde hay tierras fiscales, donde está flojo de papeles en la propiedad dominial de las tierras, en donde todavía existe mucha biodiversidad para proteger. Esto se exacerba porque esto es un proyecto y es una perspectiva, ¿no?, planteada por estos conservacionistas millonarios desde finales de los 90. Pero ¿qué sucede en los últimos años? Las discusiones del cambio climático, el COVID-19, generaron pactos internacionales que permitieron que el rewilding explotara como una posibilidad para los conservadores del mundo, y los millonarios pusieron su dinero para replicar esto. ¿Qué objetivos tienen hoy? De hecho, en 2019 se firmó un acuerdo internacional donde también estaba el fundador de WIS, el millonario suizo, a cargo, y también otras instituciones y empresas que también hicieron este pacto que se llama Desafío Salvando al Planeta. Y el objetivo de estas instituciones millonarias es convertir el 30% del planeta en áreas protegidas, ¿no? El modelo rewilding dice que el objetivo es volver, o sea, resalvajar las tierras, y para eso prescindís de la población, hay que desplazar a la población, tal cual como era hace 5 siglos cuando llegaron los españoles, ¿no? Es decir, resalvajar es reintroducir especies, ¿no?, remultiplicar especies que están en peligro. O sea, es una imaginería neocolonial que hay que entender en profundidad y que no nace de la demanda de la población. Lo que hace es a tomar la demanda de la población, reactualizarla en una narrativa para que esto avance. En Patagonia esto ha generado mucha conflictividad, ¿sí?, con los sectores que tienen la tierra en el campo rural y demás, muchas resistencias también, porque esto implica, imagínense, fondos millonarios que compran extensiones de tierra por mucho más del valor que quizás está en el mercado. Y con respecto al Famatina, ¿qué pasaría? Yo no tengo una bola de cristal para decir qué pasaría. Lo que sí nos permite entender que este modelo que se plantea el Famatina no es aislado para La Rioja, ¿sí? La creación de múltiples parques en todo el territorio argentino, en el marco de este modelo que nace de estos convenios de estas ONGs con parques nacionales, ha reconfigurado la propia lógica incluso de la conservación dentro de parques nacionales. Y esto hay que mirarlo como una problemática de todo el país. Entonces, hay visiones que consideran que esto atenta contra la soberanía territorial del país. Yo no tengo la certeza que va a pasar en el futuro. Lo que sí puedo decir... podemos decir que el Famatina podrían explotar también, incluso siendo parque nacional, la minería. Lo que hay que entender cuando uno ve esto como un modelo y ve sistemáticamente los derechos de las poblaciones afectados y vulnerados, uno puede prever que de esto no puede salir algo bueno, ¿sí? Ahora, lo que hay que prestar atención es que acá se están vulnerando derechos de las poblaciones a la toma de decisiones, y ahí hay una narrativa que se está construyendo. Por eso es tan importante mostrar en los medios que hay resistencia a estos proyectos, y la resistencia no es solamente en Chilecito, en gran parte del país, ¿no? Entonces, respecto a la posibilidad de que puedan o no después convertir estos territorios en licenciamiento para empresas mineras, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay antecedentes de casos
comprados por estos millonarios en la zona de Chile, donde tiempo después fueron concesionadas a empresas mineras. Y hay denuncias de activistas chilenos en ese sentido. Yo no puedo extrapolar ese caso acá, pero tenemos que entender y salirnos solamente del foco local y tratar de entender esto en un panorama más amplio, y eso nos permite generar hipótesis para poder generar una resistencia más informada, ¿sí? Esta, como dijo Brenda, tiene muchas aristas, las aristas territoriales, políticas, las soberanías territoriales de las provincias y los estados, cuestiones que no han llevado a debates parlamentarios. Brenda, y esta tarde, seguramente en el conversatorio que va a coordinar Brenda, van a estar las compañeras de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un antecedente, porque como mismas dicen las propias compañeras, lograron echar a las ONG. Este es un modelo, ¿sí?, que tiene que ver con la geopolítica mundial, ¿sí? Entonces los poderosos del mundo pusieron el ojo, ¿sí?, y reconfiguran la forma del Estado para generar esta forma. Entonces, traer la discusión a que si Parque sí, si están en contra de Parque o de Parque del Estado, ya es como carece de sentido plantear. Y para estas organizaciones como Natura, Fundación Natura Argentina, necesitan de que nosotros pongamos estas cuestiones en estas dicotomías que son falsas. Entonces, Fundación Natura está operando en todas las provincias del noroeste argentino y se ha extendido a Salta y también a Mendoza recientemente y a Santiago del Estero, y está siendo resistida porque tienen un montón de problemas y básicamente están vulnerando el derecho a la decisión de las poblaciones. Y esto está acarreando problemas hacia adentro de la Administración de Parques Nacionales, y esto no es ningún secreto para todos. Entonces, como dijo Marco, es hora de informarnos, es hora de dejar de ver que el debate de Famatina es solamente un caso aislado, ¿no?, y que es un debate entre 2 o 3 sectores solamente. Esto es un modelo global que ha venido a desembarcar para, ojalá, esperemos que esto no sea así, pero para mucho tiempo. Es la manera en que se está administrando la vida en el mundo, y nos llega a través, que como decía el compañero, en esta falsa prensa comunicacional. Las formas en que Natura Internacional en la región, o Rewilding, o otras ONG internacionales en el sur, generan estos talleres, estos modelos de educación, de la conservación de la naturaleza, la educación patrimonial, como decimos, es la forma en que acostumbran a la población a dejar de ver al Cerro Famatina como el Cerro de Famatina, sino como un espacio de reproducción capitalista. Y esto es lo que nos tiene que interesar. Esto es un debate que interesa a parlamentarios, está en el ojo de muchos parlamentarios de la Argentina, y en Tierra del Fuego esto fue parado por los propios parlamentarios de la provincia. Entonces hay que informarles, les pedimos que investiguen. Una parlamentaria que es Marcela Crave, que está a favor le habrá comentado Jenny, ¿no? O sea, una parlamentaria que está a favor del parque, sí, no en contra del parque. Hace poco di una conferencia en la Universidad de Chilecito explayándome sobre el modelo Rewilding y sus aristas, y ella participó de esa reunión, y bueno, lamentablemente no fue abierta a que pudiéramos dialogar, y se obturó y se cerró a la posibilidad de absorber y comprender todo este proceso que no acaba ni termina en La Rioja, es mucho más grande. Yo sé que puede ser... Entonces, a veces nos entrampamos en la mirada local, ¿no?, y pensamos que ciertos proyectos salen de nosotros y generamos, como dijo Brenda, esas alianzas que se vuelven tan cercanas que pensamos que esto salió de nosotros mismos. Esto es un modelo global. Entonces es hora de informarnos, es hora que nuestros parlamentarios, incluyendo a la compañera Claver, que se informen. Esto es algo que ha venido para quedarse, es la nueva narrativa de conservación de los millonarios, ¿no?, para el pacto climático. Entonces, la conversión del 30% del planeta en áreas protegidas tiene un costo muy alto, y el costo lo pagamos los países del sur global. Con el currículum que usted tiene, CONICET, Universidad de San Juan, de La Rioja, digamos, tiene que salir a concientizar a la gente, como dijo el señor, a concientizarse, informarse. ¿No son creídos ustedes? ¿No le toma el Estado, digamos, el gobernante venga de su opinión antes de ir a preguntar a la gente, o que la gente se manifieste en contra nuestra por entregar esas tierras? No sé qué idea tienen ustedes de cómo funcionan los conocimientos que se producen en las universidades o en el CONICET, y no es así de verticalista, y no es así la relación. Los investigadores e investigadoras tenemos una voluntad de acción, como en las universidades la libertad de cátedra, ¿sí?, es una defensa, y quiero decir
que muchos colegas, incluso del sector de la biología, han recibido cartas documentos en Patagonia. O sea que nosotros también hacemos, digamos, un esfuerzo grande para acompañar estas luchas. En mi caso, como investigadora, en el sur sí hay casos de cartas documentos de investigadores que están generando investigaciones sobre esto. Por suerte son muchos más los becarios, investigadores e investigadoras que están entendiendo que acá hay algo importante para pensar y que esto es un momento crítico. Dentro de parques nacionales también hay investigadores, hay becarios que también están dando sus disputas. Entonces polarizar esto, estás adentro o afuera, es como difícil y enrieda la conversación, no nos permite escucharnos. En mi caso, como investigadora del CONICET, yo tengo incluso un proyecto para estudiar los procesos de patrimonialización de creación de parques y otras dinámicas anteriores, y entendemos que este es un nuevo modelo. Y La Rioja, en la región noroeste, ha sido coyuntural para esto. Entonces yo voy a seguir acompañando este proceso como investigadora del UNLAR. También me ha conmovido y me inquieta los convenios de colaboración que ha firmado Natura con la Universidad de La Rioja, pero también entiendo que la universidad, como el CONICET, es una gran estructura formada de muchas personas y sectores y que son disidentes entre sí. Entonces no son estructuras monolíticas, y nuestro trabajo es comunicar, informar, poner a disposición nuestras investigaciones, acompañar los procesos de lucha, ¿no? Porque en definitiva también somos eso, somos pobladores, somos comuneros, somos madres, hermanas, no vivimos en Marte, somos parte, digamos, de esta lucha. Y nuestras instituciones, como la Universidad del CONICET, acompañan esos procesos, ¿sí? Pero sí es cierto que hay ahora procesos de coerción para evitar estas investigaciones. Hay una lucha en el ámbito científico argentino. Cuando Fundación Natura, entre sus objetivos, dice, y en su prensa comunicacional del informe 2022, que se puede descargar en sus propios sitios, dice: nosotros apoyamos proyectos que vienen de las comunidades y que a su vez vienen de la comunidad científica argentina. Esto último claramente no se condice con la realidad. La comunidad científica argentina está en alerta, debo decirlo, y sobre todo el sector más involucrado, que es el sector de las ciencias naturales y biológicas. Yo aprovecho esta conferencia para instar también a los compañeros de las ciencias humanas y sociales que presten atención a este modelo que ha venido acá para construir una narrativa que no conocíamos, ¿sí? Estamos muy enfocados en la lucha contra las corporaciones mineras y de repente estos actores no podemos decodificar cómo trabajan, y en ese trabajo estamos ahora.